Bueno, vamos a seguir con nuestro modelo de trabajo, el cual hemos venido elaborando a lo largo de estas sesiones. Vamos a proceder entonces a la programación en los diferentes procesos de mecanizado. Como vemos, nuestra pieza tiene varias superficies de revolución. Por lo tanto, en una idea de poder abarcar varios procesos de mecanizado, voy a iniciar el proceso de elaboración de esta pieza con operaciones de torneado. ¿Listo? Iniciemos. Para iniciar en el Fusion el modelo de fabricación, vamos a ir a la opción de fabricación que se despliega desde la pestaña diseño. Seleccionamos fabricación y vamos a planear. Esto es muy importante, poder tener claro la planeación de la fabricación. Si bien es una pieza que tiene superficies cilíndricas, lo habíamos visto con la intención de diseño, eso nos da la idea de hacer la pieza o de optar por un proceso de mecanizado en torno. Sin embargo, también es factible pensar en la fabricación de esta pieza en un centro de mecanizado y podría configurar todas estas operaciones en un centro de mecanizado. Pensando en la obtención de las superficies de revolución en un proceso de torneado, voy a comenzar mecanizando la pieza en esta sección. Voy a partir de un material en bruto y voy a obtener todo este perfil que ven en pantalla. Obtendría este perfil, esto lo obtendría cilindrado. Eso en un primer giro. En el segundo giro de la pieza, lo que haría es mecanizaría la parte restante de la pieza. Tendría que hacer operaciones de refrentado, al igual que en el primer giro, acá también tengo que hacer operaciones de refrentado. Refrentaría esto y luego haría operaciones de mecanizado para lograr los perfiles. Una vez teniendo claro eso, podría proceder a mecanizar la pieza. Es importante tener claro que la pieza, borremos esto, la pieza tiene La pieza tiene entonces esta configuración y para hablar de las configuraciones de las operaciones, empecemos a configurar nuestro proceso de mecanizado en torno. Voy a elegir la opción de configuración. Voy a verificar que esté en una selección de torneado. Voy a ir al sólido para especificar esta opción de sistema de coordenadas. Quiero mecanizar con el origen en este lado de la pieza, lo que indica que empezaré a mecanizar desde esa sección. Voy a seleccionar el eje X, esto es importante si tenemos operaciones específicas de mecanizado en máquinas con herramientas motorizadas que trabajen en eje X en un torno. En este caso, seleccionemos este como nuestro eje X. Vamos a invertirlo acá, dejemos nuestro eje X en esa posición y vamos a definir los planos seguros como aquellos planos donde podemos entrar con la herramienta en una condición de velocidad rápida, asegurando que no vaya a entrar en contacto con la pieza. En el caso de el plano de lucillo, lo quiero ubicar en esta cara, Para eso voy a definir en la opción de, vamos a buscarlo, plano seguro, referencia de portabloque, vamos a colocarle selección y vamos a seleccionar esta cara
y le voy a dar un desfase de menos 2 milímetros. En esta configuración ya tengo entonces el plano seguro, el plano de lucillo, que está en una selección de menos 2 con respecto a esta cara, y el material lo voy a configurar como un cilindro de tamaño relativo. Noten que hay otras opciones. En este caso voy a asumir que es factible lograr las dimensiones de este material como material de partida, y ese material va a estar dado por un sobreespesor radial de 2 milímetros, contemplando cualquier irregularidad que pueda venir del material. Noten que si el material se puede conseguir comercialmente, puede lograrse según la condición de fabricación que se especifique para ese material en bruto una medida más próxima a la medida de la pieza. Pero si el material se obtiene por otros procesos, como por colado, a través de un proceso de fundición, esa irregularidad hará que tengamos que inclusive trabajar con espesores o desfases radiales mayores. En este caso voy a trabajar con 2 milímetros. En la parte frontal posterior voy a trabajar con 2 milímetros también. Esto va a depender de las tolerancias e irregularidades del corte y o según cómo se especifique el material. Este material está definido entonces con una medida de 93.9 milímetros, y la validez de esta medida va a depender de la evaluación de factibilidad de este material en bruto, que sí se pueda conseguir este material y se pueda lograr para la elaboración de la pieza. De lo contrario, se debe recalcular esta medida. Para el postprocesador colocaré una designación para el programa y le colocaré programa de torneado y le digo aceptar. Iniciaré entonces con la selección de las herramientas. Para eso inicio con la operación que había especificado, que va a ser un refrentado. Voy a seleccionar las herramientas. Dentro de las herramientas voy a trabajar con las herramientas de torneado métrico de Fusion y voy a trabajar con una herramienta derecha. Esta herramienta la voy a seleccionar. Voy a verificar cómo se está dando el posicionamiento de la herramienta con la preconfiguración que trae seteada. Sin embargo, puedo editar la configuración de la herramienta definiendo nombres, proveedor, identificador del producto. Puedo cambiar las configuraciones del inserto de acuerdo a las que tenga definido para tal fin. En este caso vamos a trabajar con el tipo C. Todas estas designaciones de herramientas hacen parte de la tecnología de corte que se ha desarrollado en los procesos de mecanizado por control numérico con herramientas de carburo de tungsteno, o en este caso con pastillas. Y es importante que lo podamos ampliar en nuestra investigación necesaria para la elaboración de la pieza. En cuanto a los soportes, son las barras portapastillas que van a estar diseñadas de acuerdo al tipo de pastilla. En este caso, el programa reconoce que al tener una pastilla con esta configuración, nos permite tener una descripción gráfica del portapastilla con esta geometría, y lo que puedo cambiar acá son las dimensiones generales de la barra para poder tener una simulación acorde a lo que será el proceso, evitar colisiones y por lo tanto validarlas. Estas medidas deben ser verificadas con los portas que tengamos a nuestra disposición en nuestra fábrica, en nuestro taller o en nuestra empresa. Para la configuración, estos ya son orientaciones que pueden tener máquinas particulares con otro tipo de ejes y especificaciones particulares de máquina, que no entraremos en este caso en muchos detalles al respecto. Esta parte es muy importante, son los datos de corte que van a estar dados por el material a trabajar y por el material del cortador, en este caso el inserto. Para el caso nuestro voy a trabajar con una velocidad de 150 metros por minuto y voy a trabajar con avances por revolución de 0.5.
y le voy a dar a aceptar. Le digo que sí, que me coja esas configuraciones y voy a configurar la geometría. La geometría de la cara frontal está 2 milímetros por debajo del plano de trabajo, está bien. Los radios, estos radios son los radios de seguridad y de espacio libre de la pieza. Es importante tenerlos presentes. Noten que aquí me está mostrando la trayectoria que tiene la pieza, la herramienta. Si amplío mucho esto, la herramienta va a tener que ser una trayectoria muy larga en velocidad de corte. Pero si lo acerco mucho, puedo correr el riesgo de, ante una irregularidad del material, que se presente una colisión en la entrada del material. Voy a tener una distancia menor, por lo tanto menos tiempo, pero el riesgo de una colisión puede estar presente. Eso se puede minimizar estandarizando y controlando muy bien el material de partida. Lo importante es no estandarizar buscando una exigencia que limite el proceso para el cual va, pero que tampoco sea tan laxa de manera que se permitan irregularidades y sobrecostos. En este caso voy a definir un desfase en el retraer de 2 milímetros y un desfase en el espacio libre de 5 milímetros. El diámetro interior de la pieza va a ser el radio interior y ahí tengo configurado mis cilindros de trabajo. Le daré en pasadas, voy a reubicar esto, perdón, voy a orientarlo de nuevo y voy a en pasadas a dejar de sobre material una décima de material. Voy a trabajar con la compensación de la computadora y para este caso dejaré una sola pasada. En conexiones, que nos va a permitir controlar cómo va a entrar la herramienta, cómo se va a hacer la aproximación, la voy a dejar con la configuración que tenemos en pantalla. Le iré a aceptar y ahí tengo mi primer operación de mecanizado de reflectado. Voy a proceder entonces al siguiente paso, que son las operaciones de cilindrado, para mecanizar esta sección y mire hasta dónde está el plano seguro. Recuerden que el plano de lucillo está en esta zona. Se supone que la representación nos daría que en esta zona estaría el agarre, por lo tanto cualquier mecanizado no debe llegar a chocar con el portadelo porque tendríamos una colisión. Procedamos entonces a mecanizar. Nuestra herramienta predilecta será en la operación de torneado. Trabajaremos con la misma herramienta para los desbastes, por lo que dejaré la herramienta. Voy a trabajar con creación de perfiles exteriores. Voy a trabajar con la velocidad que había definido. Él me coge toda la configuración de la herramienta. La geometría que tenemos será de manera similar a como la teníamos en la configuración anterior, de manera que colocaré la selección en este plano y me voy a desfasar 2 milímetros. Voy a verificar. Voy a trabajar en radios, los que habíamos trabajado anteriormente. Voy a dejar un desfase de 5 milímetros. Para acercarme un poco más, el radio interior es el radio interior, hasta ahí va a bajar la herramienta. Y en pasadas, esta parte es importante en el ciclo de cilindrado. Voy a trabajar pasadas horizontales de la parte frontal a la parte posterior. Noten que tengo diferentes opciones. Puedo hacer pasadas verticales, corte desde la parte posterior hacia adelante. En este caso voy a seleccionar pasadas horizontales. Y en dirección voy a trabajar de la parte frontal a la parte posterior. Voy a, en la opción de acanalado, voy a trabajar con la opción de no permitir acanalado. Pero lo voy a dejar, en este caso, permitir acanalado para que vean qué es lo que ocurre. Voy a trabajar con un ciclo enlatado. Esto es para que él trabaje esta configuración en una programación por ciclo.
voy a traer profundidades máximas de corte de 1 milímetro y voy a dejar de sobrematerial 1/10 en la cara frontal, en estas caras y en las caras radiales. La conexión la voy a dejar como está y le digo aceptar. Noten que él ha hecho el mecanizado. Veamos la simulación de esta operación para que veamos qué encontramos. Él empieza a hacer el mecanizado. Noten que acá se intentó entrar por debajo del diámetro de la pieza y también hizo lo propio acá. Es decir, tratando de copiar esta canal, la herramienta intentó entrar hasta donde pudo. Para corregir eso, voy a salir de la simulación, voy a darle clic derecho, editar, y voy a decirle en pasadas que no quiero la canalada, no permitir acanalado. Le voy a decir aceptar, que recalcule, y noten que la trayectoria ya nos muestra que hace una trayectoria recta. Y ahí tengo las dos operaciones. Voy a colocarle nombre a estas operaciones. Voy a darle el nombre a esto de refrentado y a esta de cilindrado. Ahora, para hacer el acabado, recuerden que ya hemos mecanizado gran parte del perfil y lo que voy a hacer ahora es hacer el acabado correspondiente a este perfil, siguiendo esta trayectoria. Lo cual voy a definir mi plano de usillo en esta zona, voy a definir el plano frontal un poco más retirado de donde está la pieza para que la herramienta pueda arrancar desde acá abajo. Listo, y haré este perfil. Procedamos entonces a seleccionar dentro de las herramientas que se pueden desplegar de torneado. Voy a seleccionar acabado de perfil de torneado. Voy a seleccionar la geometría, como lo habíamos descrito. Voy a seleccionar en la parte de atrás que venga hasta esta cara con un desfase de menos 2 milímetros, como lo hemos venido haciendo anteriormente. El redesbaste lo voy a tomar desde las operaciones anteriores. Listo, para que este acabado él considere que hay que redesbastar lo que quedó en las operaciones anteriores. El material con la configuración exterior e interior lo voy a ajustar un poco. Voy a dejarlo en 5 milímetros para, digamos, ahorrar una distancia en recorrido. En los planos, verifico, en los planos voy a correr este plano un poco hacia atrás para garantizar que la herramienta sí pueda tomar este material. Recuerden que en esta operación se va a mecanizar lo que está dentro de este plano y este otro plano. De manera que si yo este plano lo dejo ahí, esta sección que ustedes están viendo acá, esta porción de material no se mecanizaría. Por eso necesitaría correr este plano un tanto hacia atrás. Lo voy a correr en un desfase de por lo menos 1 milímetro para que la herramienta pueda tomar todo ese material. Voy a ubicarlo acá. En pasadas voy a indicarle que no quiero acanalados. El número de pasadas y voy a hacer una sobrepasada de 0.5 milímetros. Voy a darle a aceptar y veo que la trayectoria que va a hacer va a bajar hasta acá, va a seguir esta trayectoria y simulemos las tres operaciones. Selecciono las tres, le digo simular. Voy aquí a visualizar en el material, ahora la comparación, porque nos muestre la comparación material, y vamos a darle a simular el refrentado, hace el cilindrado, hace el cilindrado de esta parte frontal de la pieza. Ahí nos está mostrando que hay una pequeña colisión
hay mucho material. Para evitar esa colisión, ¿qué hacemos? En el refrentado hemos dejado de sobrematerial, verifiquemos 5 décimas, no le dejemos sobrematerial, dejémoslo preciso. Recalculemos todas las operaciones y recalculemos de nuevo la simulación. Le damos simular y verificamos que se hace el refrentado, luego se hace el cilindrado y posteriormente hacemos el acabado y ya no encontramos esa colisión. Con eso tenemos nuestro primer ciclo de cilindrados y refrentados. Algo que debemos revisar en la configuración del árbol de herramientas es que tenemos el refrentado y el cilindrado con la misma herramienta y el acabado la estamos haciendo con la misma herramienta que las dos anteriores. Vamos a cambiar esta herramienta. La herramienta de acabado nos permite trabajar y requiere que sea así con una herramienta que no trabaje de manera forzada en las operaciones de desbaste para garantizar que el inserto no se vaya desgastando y no perdamos esa medida final en la pieza. Y segundo, con otro tipo de inserto, con unos radios, con unos filos más agudos para tener un mejor acabado. Voy a darle clic derecho, voy a darle editar y voy a seleccionar otra herramienta. En este caso voy a seleccionar la herramienta 2, voy a dar clic en aceptar. Esta herramienta tiene un radio de esquina de 0.4 y le voy a dar clic en aceptar. Si no tiene el radio, lo que hago aquí es editar herramienta y verificando las opciones de radio puedo seleccionar la que corresponde. Entonces en punto 2 démosle clic en aceptar, le damos aceptar y ahí tengo las dos herramientas con las que estoy haciendo el desbaste, los contornos en refrentado y cilindrado y la herramienta de acabado con un contorno diferente. Voy a cambiar esta operación y le voy a decir acabado. Para continuar con la pieza vamos a aprovechar y a iniciar el agujero de esta configuración en este mismo montaje. Noten que ya hemos realizado varias operaciones en la pieza y ya tenemos, según lo que hemos mecanizado, tenemos este perfil hasta acá. ¿Qué nos faltaría realizar? Nos faltaría realizar esta canal que tenemos acá y podemos realizar esta perforación, o al menos la podemos iniciar. Esto con el fin de poder adelantar un poco de las operaciones que pudiéramos hacer en los procesos de mecanizado en el centro de mecanizado. Entonces, para ello vamos a proceder con la operación de taladrado. Para eso entonces selecciono en las herramientas taladrado. Lo primero que me pide es seleccionar la herramienta. Voy a darle seleccionar. En las herramientas de Fusion voy a poner aquí un filtro que me muestre todas las herramientas de taladrado y voy a utilizar una broca que aproxime la perforación, puede ser de media de 12.5 milímetros. La voy a seleccionar, aquí operaciones para un corte de, puede ser un latón seleccionar. Voy a configurar. En el caso de la orientación, observo que en este caso la herramienta está bien orientada. La geometría, voy a seleccionar el agujero que quiero perforar, que es este. Voy a seleccionar las alturas. En este caso, este es el plano de avance, desde donde va a tomar la velocidad lenta. Vamos a acercar un poquito más, dejémoslo a 3 milímetros. Y los planos superior y de retracción, que es hasta donde ella se va a acercar, hablo de la herramienta, se va a acercar con los avances rápidos y hasta donde se va a retraer. Voy a acomodar aquí manualmente, pero ustedes pueden configurarlos desde este panel.
El ciclo va a ser un ciclo de taladrado de salida rápida. Aquí tengo varios ciclos de taladrado con perforado y pausa, pero como no voy a dar los acabados, sino que simplemente es una perforación rápida, vamos a perforar y salimos con la herramienta. Puedo también hacer perforaciones con picoteo, donde hago detener, hago parada y salida rápida, y puedo hacer taladrados de otras configuraciones. En este caso, dejémoslo así, vamos a darle a aceptar y he configurado ahí la operación de taladrado. Voy a darle aquí el nombre a la operación y ahí tenemos el taladrado de salida rápida. Y por último, vamos a configurar nuestra ranura. Vamos a proceder entonces a hacer el ranurado. Vamos a configurar el mecanizado para que podamos obtener esa sección que vemos en pantalla. Vamos a mecanizar esta sección que vemos en pantalla. Entonces, para eso vamos a seleccionar en el despliegue de herramientas de torneado y vamos a utilizar la herramienta de desbaste de la canalada del torneado. Y nos muestra en pantalla que lo que tenemos ya mecanizado hasta ahora. Lo primero es que voy a seleccionar la herramienta. Dentro de las herramientas en torneado voy a seleccionar un filtro para que me muestre cuáles son las herramientas de acanalado. Voy a seleccionar esta herramienta de acanalado exterior, voy a seleccionarla, voy aquí a editar la configuración, voy a verificar qué medidas tiene. Recuerden que estas medidas deben coincidir con, uno, las herramientas que permitan lograr la forma que quieren mecanizar, dos, que el material, la geometría y el tipo de recubrimiento del inserto sea adecuado para trabajar el material que desean mecanizar, y tres, que lo tengan a disposición, bien sea que se pueda conseguir localmente con sus proveedores o que lo tengan en su empresa y o instalaciones. Lo mismo el soporte. Muchas veces la geometría que configuramos acá no coincide con lo que tenemos en la realidad y el mecanizado no se puede lograr. En los datos de corte voy a configurar una velocidad más baja, una velocidad de superficie de 120, y voy a bajar más despacio en la velocidad de avance con 0.2. Listo. De igual manera, estas condiciones de corte deben verificarse para lograr una optimización de los tiempos de mecanizado y vida útil de la herramienta. Voy a darle a aceptar. Ya veo en pantalla la herramienta. Ahora voy a configurar la geometría de trabajo. Como la ranura que quiero trabajar está en esta zona, entonces voy a mover este plano lo más cercano a la canal en la parte de atrás y lo propio en la parte de adelante. Para hacerlo con precisión, en la parte frontal voy a decirle seleccionar y voy a seleccionar esta cara para que se me posicione ahí el plano, y le voy a dar un desfase de 0. Y lo mismo voy a hacer con la parte posterior, donde voy a seleccionar esta cara y también le voy a dar un desfase de 0. Pongo en la parte lateral y veo que esta zona, que es la que está sujeta a mecanizarse, está contenida por los planos de mecanizado. Voy a trabajar en pasadas, pero primero en radios. El radio exterior de la pieza, en este caso, va a ser el que está comprendido en la zona que quiero mecanizar. Es decir, lo voy a aproximar a este radio. Para ello voy a, en el radio exterior, voy a seleccionar este radio de acá, y en el diámetro interior es el que está en la pieza, voy a decir aceptar. Vamos a verificar cuál es el error. Voy a darle editar, observo las herramientas, la geometría está bien, los radios. Bueno, acá en los radios observamos que el diámetro exterior lo seleccionamos acá, pero tiene un desfase. Voy a colocarlo en 0. Le voy a dar a aceptar. Ahí nos ha corregido el error y ha logrado hacer la ranura. Ahí tenemos nuestra ranura de desbaste.
Para revisar que nuestra operación de canalado haya quedado correcto, vamos a simular las operaciones hasta ahora. Voy a darle simular con máquina. Voy a avanzar el refrentado, el cilindrado, el acabado del cilindrado, el taladrado y veamos cómo se hace el acanalado. La herramienta llega, se posiciona, perfora, va perforando la sección como lo ven en pantalla y luego hace un pequeño acabado hacia el centro. Para corregir cualquier pequeña irregularidad de material que nos haya quedado en la sección, vamos a hacer una operación de acabado de ranura. Quizás no es necesario, pero esto lo podemos validar en, en los primeros prototipos de montaje y de operación. Voy a hacer el acabado con la misma herramienta. Esta vez voy a seleccionar el acabado de acanalado de torneado. Esta operación hace un paso que reconoce en la operación anterior. Entonces voy a seleccionar, voy a dejar la misma herramienta, voy a dejar el avance por corte más bajito, punto 1, que haga un paso más despacio. Luego también en entrada por revolución y salida por revolución. En la geometría voy a hacer el resbaste que tome desde la operación anterior. Los radios, como lo hicimos en la sección anterior, voy a seleccionar el radio exterior, el radio del espacio libre está bien. Voy a seleccionarlo desde acá. A ver, aquí va a corregir. Voy a seleccionar el radio exterior. Va a ser este. La sección del espacio libre voy a tomar el diámetro exterior del material. La geometría también debo corregirla. Voy a seleccionar las caras que habíamos definido para nuestra zona anterior. Esto nos va a permitir limitar el área donde está la ranura. Seleccionar las áreas que nos limitan nuestra ranura, que se encuentra en esta zona. El resbaste desde la operación anterior. Y las pasadas vamos a hacer solamente una pasada. Vamos a darle clic en aceptar y nos muestra la trayectoria de una sola pasada. Simulemos todas las operaciones. Voy a dar clic en generar y en simular. Voy a pasar rápidamente yendo a cada operación de manera siguiente. Verifico refrentado, cilindrados, cilindrado y acabado, luego el taladrado, luego este ranurado es el ranurado de, voy a acelerar aquí un poco, el ranurado de desbaste. Cuando termina el ranurado de desbaste, vemos que él hace un pequeño paso de acabado hacia el centro, pero para eliminar cualquier irregularidad hemos dispuesto con la misma herramienta este pasón de acabado. Y ahí tenemos las operaciones del primer giro de nuestra pieza. En el proceso, para garantizar una mejor configuración y lógica, vamos a cambiar el nombre de esto por, vamos a ponerle montaje 1 torno. Y vamos a hacer nuestro segundo montaje. Para nuestro segundo montaje, la configuración es similar a lo que hicimos acá. Rápidamente voy a seleccionar una nueva configuración. También va a ser una operación de torneado, pero esta vez voy a hacer unos pequeños cambios. La máquina es la misma, la que venimos trabajando. La operación es torneado. El origen va a estar en el otro lado, va a estar acá. Vamos a invertir el eje Z. Y algo importante es que en el material vamos a traer desde la configuración anterior, para que cuando él haga el recálculo, haga los redesbastes desde la configuración anterior. Va a activar esta opción de redesbaste y devolviéndome la configuración de máquina en este segundo giro, vamos a trabajar con
esta configuración. El plano seguro en Z, ya saben que ustedes lo pueden ajustar de una manera que les dé seguridad en el proceso y no se vayan a presentar colisiones. Y el plano de atrás, como ya tenemos esta parte mecanizada, voy a hacer un agarre, puede ser hasta acá para tener una mejor zona. Y solamente voy a mecanizar lo que me hace falta en la pieza, que sería lograr esta configuración de acá y este refrentado. Entonces procederé a refrentar, a cilindrar en desbaste y cilindrar en acabado. Serían tres operaciones: refrentado, cilindrado, desbastes y acabado. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Ya vimos cómo se hacen las configuraciones, de manera que procedo a hacerlo. Selecciono el material desde la configuración anterior y le digo aceptar. Este será el montaje 2 de torno y inicio con las operaciones. Lo primero que hago es el refrentado. Para el refrentado voy a seleccionar una herramienta, la herramienta 6 que veníamos trabajando anteriormente. Dejo esas configuraciones y verifico que las pasadas estén correctamente. Voy a dejarlo sobre material de 2 décimas para el acabado. Le digo aceptar. Para los cilindrados, con la misma herramienta, voy a hacer un torneado de cilindrado. Voy a trabajar con esta herramienta. Recuerden que nuestro cilindrado para este montaje no debe tocar esta superficie que ya la obtuvimos en el mecanizado anterior. Esta no se debe tocar, es decir, que el plano seguro va a ir hasta acá. Eso es algo que también debemos corregir en el montaje anterior, en el del refrentado, que ahorita lo haremos. Pero en este caso sí es muy importante y no tiene tanto efecto en el refrentado porque solamente trabaja en esta cara, pero el cilindrado hay que evitar que llegue hasta esta cara. De manera que vamos a configurar las condiciones de avance y velocidad de acuerdo a los parámetros de corte que requiere nuestro material y que permite nuestra herramienta. En geometría, la parte posterior entonces la voy a delimitar a esta sección de acá y voy a darle un desfase, vamos a voltearlo para verificarlo, de 2 milímetros. Bueno, sería menos 2, que me lo ponga en el lado contrario. Y la parte frontal es donde está. Voy a trabajar con los radios como están allí. Allí están esos radios. Esto igual lo pueden configurar para optimizar el recorrido de las herramientas. No quiero permitir acanalados, quiero que los mecanizados sean rectos. Igual pueden variar estas condiciones para que evalúen las formas en que se pueden obtener la pieza y si hay posibilidad de optimizar. En profundidad de corte, voy a trabajar profundidad de corte uniformes y voy a trabajar con profundidad de corte máximo de 0.8 milímetros. Esto va a depender de la especificación del inserto que estemos trabajando. Voy a dejar espesores para los acabados de 0.2 milímetros y voy a verificar conexiones. Las conexiones es la forma en que entra la herramienta en Z y los espacios libres que se van a utilizar en la entrada de la herramienta. O sea, si me voy a entrar 4, en este caso 4 décimas o una décima, voy a entrar de espacio en la herramienta. Voy a dejarlo así, si está bien, voy a darle a aceptar. Veamos qué hace. Tenemos nuestra trayectoria de refrentado y cilindrado. Ahora vamos a hacer el acabado. El acabado lo haremos con la misma herramienta que trabajamos el acabado de la sección anterior, la T2. Herramienta T2, vamos a seleccionar entonces herramienta de acabado de perfil torneado. Vamos a seleccionar nuestra geometría. Vamos a trabajar en nuestra geometría. La parte de atrás la vamos a definir. En este caso, hasta acá, no queremos que el acabado nos toque esta superficie.
Vamos en el redesbaste a trabajar desde las operaciones anteriores. Los radios los voy a dejar como están. Las pasadas van a ser sobrepasadas de 0.1 milímetros. No quiero permitir acanalado y le digo aceptar. La herramienta llega acá. Si quiero que la herramienta baje, debo entonces configurar en geometría este plano. Lo voy a extender 2 milímetros hacia atrás. Le digo aceptar y ahí el mecanizador va a llegar, va a limpiar toda la superficie hasta este punto. Ahí tengo mi segundo montaje. Voy a verificar antes de ajustar los nombres de las operaciones. Voy a simular con máquina. El segundo giro se haría entonces con esta segunda parte completo. Voy a devolverlo para que lo hagamos paso a paso, pero un poco más rápido. Ahí hace el desbaste y el acabado. Perfecto, vamos a verlo los dos. Este sería el montaje 2, montaje 1. Voy a simular todas las operaciones, para eso las selecciono todo y simulemos. El primer montaje sería el refrentado, cilindrado, cilindrado acabado, perforado, ranura de desbaste, ranura de acabado, y luego hacemos el segundo giro donde se hace el refrentado, se hace el cilindrado y por último se hace el cilindrado acabado con otra herramienta y termina nuestra pieza de torno, que quedaría con esta configuración lista para pasar al siguiente proceso. Como información importante que nos va a arrojar la simulación, si escojo esta configuración general, puedo simular y me va a decir que tenemos en total en estadísticas un tiempo de mecanizado de 9 minutos para la simulación que nos recorre el cilindrado, acelerarlo en ambos montajes. Entonces requerimos 9 minutos, hay una distancia de mecanizado de 5 piezas, 9 operaciones y 4 cambios de herramientas. Para obtener información de cada uno de los montajes y posteriormente obtener los programas de mecanizado, algo que hemos visto en sesiones anteriores es las hojas de taller. Entonces, si quiero mostrar la hoja de todas las herramientas y del montaje, selecciono la herramienta con las operaciones hoja de taller, selecciono el lugar de ubicación de esa hoja de taller y nos mostrará esto mismo para todas las herramientas y operaciones que seleccionemos. Información interesante de tiempos de mecanizado, tiempos de operación, parámetros de mecanizado esenciales para la programación en máquina.